The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Estoy encantado de estar una semana más con vosotros. ¿Me oís bien? Ok. Parece que tengo un poco de ruido. Un momentín. Hola, hola. ¿Me seguís oyendo? Hola, hola. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, parece que había un problema con la conexión y tenía yo con mi propio auricular, me estaba volviendo un poco loco, pero ya está bien. Bueno, pues son las 3 de la tarde, así que vamos con esta sesión en la que me gustaría explicaros a todos cómo funciona la segregación de cuentas de un broker. No es un tema que sea obviamente lo más apasionante para un trader, no vamos a hablar de mercados, pero sí que creo que es una cosa obviamente que os tiene que interesar en el sentido de que tenéis un riesgo de al mandarnos o al mandar a un broker vuestro dinero, que considero importante que entendáis. Y luego, aparte, yo creo que aquellos que tenéis curiosidad intelectual, que me consta que sois varios en este webinar, os puede interesar en el sentido de que vais a entender hoy bastante bien los procesos internos que hay detrás del broker y cómo funciona todo por detrás. Así que, bueno, a mí personalmente es un tema que me parece bonito porque es como todo en la vida, ¿no? Parece aburridísimo, pero una vez que empiezas a rascar, es cada vez más interesante. Así que, bueno, vamos con ello. Como siempre, si tenéis dudas sobre la marcha, encantado de ir contestándolas en la medida en que sepa. Y si no, lo dejamos para el final. Vamos a ver un momentín, que tengo, parece, no sé qué problema aquí con el tema de los webinars. El software este de los webinars, la verdad es que esto hay que decir que es bastante castaña y tan pronto pueda nos pasaremos a Google Hangouts porque no solo es malo, sino que además nos cuesta una pasta. Así que es una penita. ¿Me seguís oyendo otra vez? Y me pide alguien que hable más despacio. Pido disculpas. No sé cómo hacerlo. Me lo dice, hasta mi mujer me dice que hay veces que ya no me entiende. Bueno, pues vamos con ello. La agenda para hoy es, en primer lugar, explicaros qué significa la segregación de cuentas, en el sentido más literal de la palabra. Eh, pero para que entendáis en qué medida es o deja de ser efectiva, es importante que luego entendáis qué pasa con vuestro dinero una vez que nos lo mandáis o lo mandáis a un broker y empezáis a operar en el mercado. Y por último, hay una serie de riesgos que estáis asumiendo que tenéis que conocer para ser capaces de mitigarlos. Así que los iremos viendo, los riesgos, y explicando cada uno de ellos sobre la base de un ejemplo que yo creo que os va a interesar, lo que pasó el 15 de enero de 2015 con el franco suizo. Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué significa la segregación de cuentas? Bueno, la segregación de cuentas lo que implica es que vosotros, obviamente, sois clientes de una empresa, un broker, que tiene, pues bueno, en el sentido más básico de la palabra, tiene una cuenta en su banco, pongamos que solo tiene una cuenta en su banco, es su único activo, porque ha depositado un capital para fundar el broker y a corto plazo tiene una serie de, pongamos, acreedores, por ejemplo, pues yo qué sé, los proveedores de sistemas informáticos. Pero a la vez, un broker capta dinero de clientes que deposita en unas cuentas de clientes en el banco. Por ejemplo, en el caso de DarwinX, mandáis vuestro dinero a una cuenta de clientes en Barclays que está separada y es distinta de la cuenta en la que DarwinX pues paga a sus empleados o a sus proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, la segregación en el nivel más básico de todo lo que indica es que los procesos internos del broker que vemos abajo, que tenga que ver con las finanzas del propio broker y todo lo que es la operativa con clientes, tienen que estar segregadas físicamente y además existe una prohibición expresa de meter la mano en la caja de los clientes, obviamente. Eso es lo que significa la segregación de clientes. Lo que implica es que hay una cuenta
o cuentas, por ejemplo, en nuestro caso, 3 cuentas, una en cada divisa, en la que está depositado el dinero de clientes y hay un apunte contable que gestionan nuestros sistemas informáticos que nos dice en todo momento cuánto dinero se debe a cada cliente. Eso es la segregación. El principio básico es que nunca se mezcla dinero del broker con dinero de clientes. So pena de, por ejemplo, perder la regulación o recibir una multa muy importante del FCA. Cuando hablamos de las cuentas segregadas, hay dos tipos de cuentas segregadas. Uno que es el operar con una cuenta ómnibus, es decir, aquí, por ejemplo, hay 5 clientes que han mandado dinero, por ejemplo, en euros a la cuenta de clientes en euros de pues DarwinX, ¿no? Pero lo importante aquí es que en esta cuenta están juntos todos los saldos de clientes. No existe una segregación física o no existe un IBAN diferente para cada tipo de clientes. En algunos otros casos, como por ejemplo, pues pensemos en Saxo Bank o Swissquote, uno de los motivos por los que asumo que pidieron una licencia bancaria era para abrir una cuenta bancaria a nombre de cada uno de sus clientes, de manera que, por ejemplo, pues un cliente de Swissquote español manda dinero desde su cuenta de Bankinter al banco Swissquote, que entiendo que abrirá, y eso no lo sé si, la verdad es que no lo he probado nunca, pero asumo que es así, abrirá una cuenta con un IBAN separado para ese cliente. Las ventajas que puede tener eso, a efectos de riesgo del cliente, son irrelevantes, como os explicaré en breve, pero obviamente sí que tiene una serie de atractivos en el sentido de que a lo mejor pues el propio cliente puede tener una cuenta, una tarjeta de crédito con cargo a su cuenta en el broker, bueno, o en el banco realmente, que asumo que generará pues más comodidad de uso. Pero en el caso cierto es que lo importante de todo esto es que por mucho que se vista, bueno, o sea, que por mucho que sea una cuenta ómnibus o una cuenta separada con una entrada electrónica en sistema transaccional del banco, lo importante es que ese dinero, una vez que ha salido de vuestra cuenta, está bajo custodia del broker. Y eso, pues no tenía por qué ser un riesgo, pero sí que tenéis que conocer qué os podría afectar como clientes. Muy importante, en la regulación británica y creo que también en la regulación española para brokers con licencia española, que no es el caso de DarwinX, lo que se estipula es que para defender los intereses de los clientes y fomentar la confianza en el sistema financiero, pues por ejemplo, el fondo de garantía de depósitos en el caso de un broker, lo que hace es garantizar que los clientes con depósitos en un banco tienen prioridad en caso de quiebra del banco frente a los acreedores ordinarios y los accionistas del banco. Bueno, pues en el caso de un broker pasa exactamente lo mismo. En caso de quiebra de un broker, los depósitos de clientes tienen prioridad frente a los accionistas ordinarios, los accionistas y los acreedores ordinarios, perdón. Porque el dinero de clientes se excluye de la masa concursal, en el sentido de que incluso aunque la quiebra hubiese quebrantado más que la suma del capital y los acreedores ordinarios, es decir, hubiese un quebranto, el Fondo de Garantía de Depósitos cubriría eso para asegurar que efectivamente es una garantía de depósitos. Y valga la redundancia. En última instancia, para que no pase esto, hay que cubrir 4 riesgos o hay que capitalizar el broker para que 4 riesgos estén cubiertos. Uno de ellos es el riesgo de gestión, es el más básico. Si bien la cuenta ómnibus de clientes, por ejemplo en el caso de DarwinX, está explicitada como una cuenta separada de clientes, el hecho cierto es que hay 2 personas dentro del broker que tienen acceso a ellas y en última instancia podrían ordenar una transferencia. Tenemos un principio bajo el cual hay varios permisos que tienen que validar cada pago, pero bueno, concebiblemente se podrían poner de acuerdo varias personas o realmente no tener ese tipo de salvo de controles para coger el dinero y, por ejemplo, pues mandarlo a Brasil. Y bueno, eventualmente me imagino que la policía podría ir a por ellos. En nuestro caso estoy seguro de que sí, porque el FCA tiene todos mis detalles. Pero, por ejemplo, en un broker neozelandés, pues no lo sé si ese es el caso. El segundo riesgo, partiendo de la base de que
hacéis un due diligence para comprobar quién está detrás de vuestro broker y si tiene una serie de antecedentes, es el riesgo de mercado que afecta a broker dealers, a los que toman riesgo contra clientes, cuyas finanzas dependen del movimiento del mercado, como veremos luego. Luego está el riesgo de liquidez, que es el principal problema que hubo, por ejemplo, el día del franco suizo, como os explicaré. ¿Qué pasa si una cosa es que se mueva el mercado con continuidad en los precios y otra cosa es que desaparezca el mercado y pase, por ejemplo, como veremos en el caso del franco suizo, de cotizar 1,20 el franco suizo contra el euro a cotizar en paridad sin pasos intermedios en el precio? Y por último está el riesgo de contrapartida, que como entenderéis es el que más puede afectar a un broker puro que no opera contra clientes como DarwinX. No os preocupéis, vamos a cubrir cada uno de ellos en orden, pero antes de que os entre flojera de piernas, os tengo que decir que estos 4 riesgos, en el caso de un broker regulado como DarwinX, los asume el FCA o el Fondo de Compensación, el Fondo de Garantía de Depósitos británico, hasta un importe de 50.000 libras por cliente. Es decir, digámoslo así, mientras el Estado británico siga siendo solvente, a DarwinX le puede pasar lo que queráis, que siempre y cuando tengáis menos de 50.000 libras invertidas con nosotros, el dinero lo vais a recuperar, ¿vale? Que eso, os voy a explicar que hay muchas más garantías que eso, pero en última instancia, si todo fuese mal, si tenéis menos de 50.000 libras con nosotros, vais a recuperar hasta la última libra. Alguno de vosotros seguro que me diréis que en el caso de Alpari se ha tardado algo de tiempo y la respuesta es que lamentablemente sí, pero también os tengo que decir que efectivamente la gente ha recuperado ese dinero e incluso hubo brokers que ofrecieron a clientes la posibilidad de operar con cargo a los fondos que les debía el Fondo de Garantía de Depósitos británico en aquel momento. Es decir, ha habido clientes de Alpari que lo único que tuvieron es la inconveniencia de no poder acceder temporalmente a sus cuentas. Que obviamente es mal rollo, pero mucho peor es que el dinero se haya volatilizado. Aquí me está diciendo Víctor si los clientes de Alpari no reciben todo su dinero y la respuesta es que yo sepa, los clientes de Alpari que tuviesen menos de 50.000 libras invertidas en el broker han recuperado todo su dinero, o sea, no ha habido quebranto. Aquí hay una pregunta de si una persona tiene, por ejemplo, 4 empresas jurídicas por importe de 45.000 libras, por ejemplo, ¿también lo cubre? Pues es una buena pregunta que puedo trasladar a al Fondo de Garantía de Depósitos porque no lo había pensado. Si te parece, Luis, lo plantearé y si me pones por aquí tu correo, te lo contesto porque es una pregunta interesante. Pero acuérdate, por favor, de ponerme tu correo, que si no, luego te tengo que buscar ahí en la base del webinar. Bueno, seguimos. Salvo que tengáis alguna pregunta más con esto. Vale, perfecto. Bueno, el primer caso, la honradez de los gestores, pues entiendo que se da por sentado, pero sí que os quería indicar un par de cosas. No sé si habéis fijado que hay muy pocos brokers de Forex en los que tengáis las fotos de los empleados y el perfil de LinkedIn disponible a vuestra disposición. Nosotros hacemos esto porque consideramos muy importante ser totalmente transparentes y transmitiros que no tenemos nada que ocultar. Ese es un primer punto. O sea, en caso de querer encontrarnos, sabéis dónde estamos. El segundo punto es que el FCA, antes de otorgar la licencia a alguien que la solicita, uno de los principales criterios que tienen es lo que llaman fit and proper, es decir, es una persona decente y además apta para gestionar un broker que bueno, no es mandar un cohete a la luna, pero tampoco es hacer pues,
bueno, pues la hago con un canuto, es algo más complicado que eso. Entonces, en ese sentido, que sepáis que en cualquier broker regulado, el FCA habrá, o el regulador habrá validado la honradez, la trayectoria profesional de esos gestores y a su vez tendrá la dirección personal, el número de teléfono y el carnet de identidad de todos ellos para ir a por ellos penalmente en caso de que incumpliesen sus obligaciones fiduciarias con respecto a sus clientes. Aquí me está preguntando alguien si este webinar se dio el mes pasado. La respuesta es sí y no. Este webinar lo he dado en FX Street, lo hice no sé cuánto hace tiempo, pero lo hice, pero es la primera vez que se da para clientes de DarwinX. Si lo viste ya, es posible que lo hayas visto antes. Perfecto. Seguimos con esto. Entonces, para explicaros todos los temas que vienen ahora, que entramos con la parte bonita de este webinar, vamos a pasar al ejemplo de lo que pasó el 15 de enero de 2015 con el franco suizo, en el que, como posiblemente sepáis, hubo un movimiento muy, muy fuerte, con un pico incluso en el que superó la paridad el franco suizo frente al euro. Y realmente lo relevante de todo esto que no se ve aquí, hubo parte de este saldo fue una discontinuidad en el precio, es decir, no hubo un gap en el que no se cotizó ningún precio entre pues, una parte de este intervalo y esta otra parte del intervalo. Es decir, no quien quisiera entrar o quien quisiera salir en mercado en aquel momento no lo pudo hacer a un precio entre esos dos. Entonces, las implicaciones de un movimiento así para un broker dependen de si se trata de un broker o de un broker dealer. Os tengo que comentar que la palabra broker la uso yo ya incluso inadecuadamente para designar a creadores de mercado o dealers o ¿cómo se llaman? Bueno, dealing desks, básicamente casas de apuestas, en el sentido más puro de la palabra, que lo que hacen es dar liquidez a sus clientes tomando la posición contraria a la de los clientes. El 95% de los mal llamados brokers de divisas no son brokers, sino que son dealers, es decir, que solo que asumen riesgo contra clientes en el 100% de los casos, o broker dealers, que lo que hacen es asumir riesgo contra clientes selectivamente, cubriéndose en mercado en algún caso. La otra tipología son brokers que, como veremos, os voy a explicar ahora cómo funciona por dentro, son bastante diferentes en muchos aspectos, uno de ellos los incentivos, pero otro de ellos también los riesgos a los que están expuestos. El principal riesgo es el riesgo de mercado. Los dealers, los de la izquierda, asumen un riesgo de mercado, es decir, en un primer nivel de aproximación sí que les importa lo que pasa con el precio de mercado. Los brokers, como por ejemplo DarwinX, en un primer nivel de aproximación no. A nosotros nos da igual que suba o baje el eurodólar o el franco suizo o lo que fuere, siempre y cuando haya precios para poder conseguir la liquidez de mercado. ¿Alguna duda de la diferencia entre lo que significa un dealer y un broker? Parece que todo claro, así que seguimos. Entonces, aquí no os asustéis, esto no es un semáforo, es un intento de explicación de qué es lo que pasa en cada uno de los casos. Acordaos, estamos el 15 de enero de 2015 para traders y dealers. Entonces, partimos de la base de un hipotético cliente que estuviese largo con el franco antes de que se produjese este gran movimiento. Os explico la cuadrícula superior izquierda. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, estar largo franco, corto el euro en aquel momento, lo que supone es endeudarse en euros para comprar francos, esperando que el franco se revalorice contra el euro y depositando con el broker un equity o un margen para poder operar o mantenerse en el trade. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está esto verde? Bueno, pues está esto verde porque el franco se apreció frente al euro, con lo cual el equity del cliente creció en la medida de esa diferencia, esa apreciación entre el franco y el euro. Aquí tenemos a un cliente ganador, ¿vale? Estamos hablando del caso de un dealer. Un dealer toma la posición opuesta
a sus clientes. Por lo tanto, en este caso, lo que generó esta ganancia de este cliente que apostó por el franco es una pérdida por el lado del dealer, porque el dealer, al contrario que el cliente, estaba largo el euro y corto el franco, y esto le supuso una reducción de su capital, una pérdida, vamos. O sea, en este caso tenemos un cliente ganador, un dealer perdedor en la parte de arriba, y viceversa. Para aquellos clientes que estuviesen largos el franco, perdón, el euro, y cortos el franco, perdieron dinero, y eso supuso una ganancia para el dealer. Como veis, esto es un espejo de uno frente al otro. Es importante que os quedéis con la anotación esta de haber y debe, o sea, activos y pasivos de cada una de las partes, porque la voy a usar bastante a lo largo de este webinar. Bueno, parece que va todo bien. Entonces, ahora os preguntaréis, bueno, ¿y qué es lo que pasa en un broker cuando se produce todos estos movimientos? Bueno, pues os lo voy a explicar. En el caso, vamos a empezar hablando de los dealers, que es el caso más sencillo. Un dealer con clientes perdedores. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el cliente ha depositado un dinero en la cuenta de clientes del dealer, y antes de que pase todo esto, el dealer le debe ese dinero al cliente. O sea, el depósito del cliente es un pasivo para el dealer. ¿Qué pasa? ¿Qué han perdido los clientes? Bueno, pues como la pérdida de los clientes es la ganancia del dealer, lo que pasa es que el dealer se cobra las pérdidas de los perdedores haciendo una transferencia desde la cuenta de clientes a su cuenta como empresa. Aquí he puesto broker, realmente voy a poner aquí dealer, porque realmente esto es lo que estamos hablando. Y justo me acabo de cargar el PowerPoint. Qué suerte. Señores, se me acaba de caer el PowerPoint en el que está basado esto, así que vamos a tener que, con mucho cariño, cerrarlo y volver a abrirlo. Os pido disculpas. Señor Gates, muchas gracias por esto. Arrancamos aquí rápidamente. Aprovechad si tenéis alguna pregunta para ir haciéndola mientras arranca el bicho este otra vez. Voy con ello. A ver, vamos aquí. Esto, como estoy harto de ver cuenta dealer, capital dealer. Y lo volvemos a poner aquí. Entonces volvemos. El dealer se cobra las pérdidas de los perdedores, y por eso el saldo de la cuenta de clientes baja, porque se saca dinero vía transferencia, y la cuenta del dealer sube. Es un circuito cerrado. ¿Qué pasa en el caso contrario? Pues lo contrario. En ese momento el dealer debe, para los clientes ganadores, el dealer les debe dinero, con lo cual hace una transferencia de su cuenta, que de nuevo pone aquí broker, pero es un dealer, saca dinero de su cuenta bancaria para ingresarlo en la cuenta de clientes. Ese dinero deja de ser del dealer, y por lo tanto el capital del broker ha asumido una pérdida, que es en la medida en que aumenta el pasivo que tiene frente a sus clientes. Aquí me comenta Víctor que si en UK sería legal lo mismo que en Saxo, que ha cancelado y modificado trades ejecutados. A ver, esto básicamente es el peligro de operar en un mercado over the counter. En un mercado over the counter, lo que se o no regulado, lo que se trata, un trade, Víctor, es una apuesta bilateral entre dos partes. Dos partes que, por ejemplo, pueden ser UBS y Goldman Sachs. Entonces, en un mercado OTC, lo que pasa es que como los dos son igual de poderosos y tienen capacidad de contratar abogados en la misma medida, y además son gente que hacen negocio o llevan haciendo negocio entre sí pues 80 o 100 años, en el caso de producirse una situación en la que una de las partes, como hizo Saxo Bank, por el artículo 33, decide que un trade no se hizo,
o no quiere honrar las consecuencias económicas de ese trade, entonces pues lo normal sería que o bien se rompiesen las relaciones de clientes o hubiese un litigio que eventualmente pues dictaminase un juez una sentencia condenatoria en un sentido o en otro. En ese caso, Saxo Bank nunca se hubiese atrevido a hacer eso que mencionas con Goldman Sachs, entiendo, porque solo se hubiera dejado fuera del círculo del club de gentlemen que de alguna manera intercambian dinero entre sí. Como quiera que cuando tú personalmente, por ejemplo, o cualquier cliente retail trata con Saxo Bank, sigue estando en un marco no regulado over the counter, pues la respuesta es que Saxo Bank puede hacer, por excusarme lo que os digo, lo que le sale de los cojones, siempre y cuando no tenga miedo de que le vayas a demandar y puedas ganar ese juicio y tengas músculo para aguantar con los abogados. Entonces, lo que hicieron Saxo Bank fue asumir el riesgo a su reputación de decir, bueno, pues probablemente el 99% de la gente dentro de un año se haya olvidado de que cuando operas conmigo es donde digo Diego, pero eso es lo que hicieron ese día. Y entiendo que lo hicieron porque aún así asumieron una pérdida muy significativa que les obligó a ampliar capital después, con lo cual lo que hicieron posiblemente fue selectivamente decir a los clientes que sabían que no iban a demandarles que esos trades no se habían cerrado y asumir la pérdida con aquellos clientes que les interesaba mantener a largo plazo. De nuevo, hablo sin conocer esto en detalle, pero lo que sí que os puedo decir es que en un mercado OTC lo que estáis haciendo es tomar contra un dealer, estáis tomando una apuesta bilateral y en última instancia es lo que diga el dealer salvo que le queráis demandar. Le queráis y o podáis demandar. No sé si ha quedado claro eso, pero vamos, esa es la respuesta. Bueno, entonces, ¿cuál es el riesgo? Lo habéis identificado. Pues ¿qué pasa si ganan demasiados clientes y llega un momento que no hay suficiente saldo en la cuenta del broker para pagar a los clientes? Bueno, pues en ese caso, si no quedan más activos que liquidar, lo que tenemos es un broker quebrado y lo que hay es un pufo, por decirlo de forma coloquial, para clientes y acreedores. De tratarse de un dealer regulado, obviamente el Fondo de Garantía de Depósitos asumiría esa pérdida también, hasta para que los clientes no perdiesen nada sujeto a la garantía que estábamos mencionando aquí. Pero lo importante es eso, que el dealer y la casa, he puesto aquí la casa porque en este caso es como un casino, puede llegar a quebrar si ganan demasiados clientes. Entonces algunos dicen, oh, qué miedo, esto es horrible, tal. Bueno, realmente no os tenéis por qué preocupar. En primer lugar, porque la gente esto está regulado, está controlado. Y en segundo lugar, porque ahora ya estáis en este webinar y vamos, estáis desarrollando criterio como para saber qué cosas os importa saber y cosas que no os importa saber. Entonces, hemos cubierto la parte de un dealer y el riesgo que tiene un dealer es los dos que os he comentado. El riesgo de que los gestores se lleven el dinero y el riesgo de que demasiados clientes ganen en un momento en el que pierde el dealer, está posicionado de la forma contraria y pueda llegar a ser insolvente. Ese riesgo no afecta a un broker porque, como veremos, un broker en lugar de operar contra sus clientes, lo que hace es operar con ellos, ¿vale? Entonces, lo que veis aquí es una modificación de lo que os he enseñado antes. ¿Qué veis aquí? Bueno, pues por un lado tenemos la pata de cliente, de nuevo, franco suizo, euro y el margen que había puesto el cliente. Y luego vemos el balance de un broker como, por ejemplo, DarwinX. Por un lado tenemos nuestra cuenta como empresa, con nuestros acreedores y nuestro capital, y por otro lado tenemos el pasivo, lo que les debemos a nuestros clientes que han depositado dinero con nosotros, y de nuevo tenemos una cuenta de clientes, como veis aquí, pero además hay una cosa nueva, que es PB, Prime Broker, que es nuestra cuenta, o sea, nuestro activo depositado no en el banco, sino en un prime broker. Por ejemplo, un prime broker sería, en este caso, nuestras contrapartidas. Una de ellas es Saxo Bank y la otra es, por cierto,
el hecho de que Saxo Bank hiciese eso a sus clientes, para nosotros hasta cierto punto es bueno en la medida en que se mantuvieron solventes, que como veréis es un riesgo que tenemos también. Uno es eso, aquí tendríamos nuestra cuenta con Saxo Bank, en la que igual que vosotros como clientes depositáis margen para poder operar en el franco suizo contra el euro contra nosotros, pues nosotros parte de ese dinero, esto que pone aquí PB, es nuestro depósito en nuestra cuenta del Prime Broker. O sea, el Prime Broker es el broker del broker, por decirlo con redundancia. Entonces, ¿ha quedado claro este setup? ¿Os lo he explicado bien? Si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en interrumpir, porque esto es importante. Vale, bueno, pues aquí el dinero o sea, parte del dinero de nuestros clientes está en Barclays, pero otra parte, porque somos broker, la tenemos que mandar a nuestra cuenta con un Prime Broker, que es la que nos permite a nosotros operar en el mercado. Entonces, vamos a ver los trades. ¿Qué pasa con los clientes que apostaron por el euro? Bueno, pues el cliente apostó por el euro. Estos son clientes que perdieron, obviamente. Ese cliente nos había mandado un dinero como margen a nuestra cuenta y cada vez que ese cliente hace un trade, por ejemplo, en este caso apostando por el euro contra el franco, nosotros tomamos la posición opuesta en nuestra pata de cliente, pero tomamos exactamente el mismo trade que ellos, o sea, apostamos con ellos a que baja el euro y sube el franco contra nuestro prime broker. O sea, esto es una cadena en la que nosotros somos un mero intermediario sin asumir riesgo de mercado. O sea, si os fijáis aquí, en condiciones normales, que gane o suba el franco suizo o baje, nos da exactamente igual porque la misma ganancia que tenemos contra nuestros clientes la vamos a tener como pérdida contra nuestras contrapartidas y viceversa. Es una operativa en espejo. Aquí la pregunta que me habéis preguntado, ¿quiénes son nuestros prime brokers? Son LMAX y Saxo Bank. LMAX no es un prime broker como tal, sino que es un mercado organizado, pero en última instancia es la contrapartida contra la que vamos. Eso otro día, la verdad es que eso es da para otro webinar, esa diferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que veis aquí? Bueno, que hay un riesgo de contrapartida con los clientes. ¿Por qué? Pues porque si un cliente llega a perder más que lo que tiene de depósito, es decir, si el franco suizo, por ejemplo, pasa de 1,20 a 1 en 5 minutos y se lleva por delante el margin que tenía depositado el cliente con nosotros, entonces nosotros tenemos un problema porque estamos en ese mismo trade con el... O sea, bueno, hasta que no se ha movido el margen, como veréis aquí, os lo voy a explicar aquí. Mientras los clientes tienen margen, no pasa nada porque lo dicho, lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro y viceversa. Estamos hedgeados, estamos cubiertos, no tenemos riesgo abierto, no pasa nada. Pero en el caso de que en condiciones normales, cuando el cliente ya no tiene margen con nosotros, si os fijáis aquí a la derecha, el franco se ha apreciado tanto que se ha llevado por delante el equity que tenía el cliente y la cuenta del cliente está a cero, en ese momento nosotros tenemos por un lado tenemos un margin call para sacar al cliente de la operación, o sea, para que redeposite en el lado izquierdo, y aquí tenemos a la derecha un stop loss en el sentido de que el trade que tenemos puesto con nuestro prime broker, en el momento en que nuestro cliente ya no tiene equity, saltaría y nosotros nos saldríamos de mercado para evitar tener una pérdida en este caso. El problema de todo esto fue que ese stop loss no funcionó. ¿Y por qué no funcionó ese stop loss? Pues no funcionó ese stop loss porque no hubo precio para cubrirse. Es decir, no me acuerdo de los datos, pero en aquel momento nosotros en Plata, como broker, estuvimos un poco acojonados porque de repente parecía que no funcionaba la cuenta del Prime Broker. Y lo que pasaba es que efectivamente no funcionaba porque no había mercado. Y el último precio que hubo antes de que se cruzasen órdenes fue 1,19 algo y el siguiente pues fue 1,02 o algo así. Ahí hubo un episodio de un movimiento, un gap enorme en el que no hubo posibilidad de deshacer las posiciones que teníamos con clientes. Y ahí, sin comerlo ni beberlo, pues la pérdida de un cliente se convierte en una pérdida del propio broker. ¿Por qué? Porque obviamente en cualquier quebranto en el momento en que pasa esto, y se rompe el margen que hay aquí de
de clientes, las pérdidas de ese cliente en particular se están comiendo equity de otros clientes que no tenían nada que ver con ese trade. Y en ese momento nosotros, como nuestras cuentas están segregadas y tenemos que garantizar que eso no se produce, los siguientes que vamos somos nosotros. Es decir, si un cliente, por ejemplo, perdió, en nuestro caso fueron pues dos o tres, perdieron $2.000 en el franco, en estos trades que no estaban, que no tenían margen. Entonces nosotros esa pérdida de $2.000 la asumimos para que no la asumiesen el resto de clientes. Y ese es el riesgo que tenemos. Por un lado, tenemos un riesgo de contrapartida contra nuestros propios clientes. ¿Ha quedado eso claro? La respuesta ya la he dado. Darwinex perdió $2.000 en ese caso. Y perdimos solo $2.000 porque habíamos bajado el apalancamiento en el franco suizo un montón y fue un caso realmente extremo de alguien que estaba ahí con una cuenta muy, muy pequeña realmente. ¿Vale? Bueno, entonces en ese momento pasa eso, que el broker puede perder de su propio dinero porque, por un lado, tiene un riesgo de contrapartida con los clientes, pero además también tiene un riesgo de contrapartida con las contrapartidas. Imaginaos si en aquel momento, por ejemplo, Saxo Bank, en aquellos casos, porque también teníamos clientes que ganaron, con los clientes que ganaron hubiese quebrado. Pues en ese momento lo que nos hubiéramos encontrado es que Saxo Bank nos debía dinero a nosotros que no cubrió y por lo tanto se puede tener la pérdida en los dos lados porque por un lado obviamente a los clientes ganadores les hubiéramos tenido que pagar sus plusvalías de nuestro bolsillo y al resto de clientes hubiéramos asumido las pérdidas de los clientes perdedores de nuestro bolsillo. Y como no se trata del mismo cliente el que pierde dinero que el que gana dinero, no se netean entre sí. Son problemas que no se compensan. Y ahí está el riesgo de operar en un mercado over the counter, que el riesgo no se netea. ¿Os ha quedado claro esto? Porque no es fácil de entender, ¿eh? Y desde luego no como lo estoy explicando. O sea, lo que tiene un broker es, no tenemos riesgo de mercado porque en última instancia, siempre y cuando hay mercado, nosotros nos cubrimos y salimos de los trades de clientes, pero en el momento en el que no hay mercado, pueden quebrar clientes y o contrapartidas y en la medida en que son diferentes los clientes entre sí, el riesgo se suma. Y eso es peligroso. Bueno, pues ese es el resumen de lo que pasa. Obviamente, el flujo de dinero, por comentároslo, nosotros lo que hacemos es depositar dinero, el mínimo posible, obviamente, pero el mínimo, tenemos que depositar dinero en las cuentas de nuestro Prime Broker para poder ofreceros a vosotros el servicio de operar. Si no pusiéramos parte de esos depósitos en el Prime Broker, sería imposible operar. Aquí me pregunta Luis J, no sé si eres Luis Jesús o Luis, vamos, con Darwinex un cliente no podrá deber nunca más del dinero del que había en su cuenta, ¿no? La respuesta es, vamos a entrar en la parte económica, si un cliente pierde 300.000 euros que no tenía, formalmente nosotros tenemos el derecho de ir contra ese cliente para reclamarle ese dinero. Es decir, cuando tú entras en un contrato por diferencias, tú pones un margen con el que puedes operar, pero de perder más de lo que tenías en tu depósito, de ahí está el warning de que puedes perder más que tu capital, formalmente sí que puedes perder más de lo que tenías depositado, con nosotros y con cualquier otro broker. Otra cosa es que haya una serie de posibles mitigantes de esto. Uno de ellos es obviamente que si el resto de tus clientes saben que vas a por ellos, pues a lo mejor no queda bien eso y a lo mejor lo que quieres es más que perder, estás dispuesto a asumir 500 euros con tal de que el cliente vuelva a operar contigo. En la práctica hay brokers que esto, por ejemplo, no lo persiguen. Obviamente, otro tema que hay es
que tiene un coste entrar en litigio contra un cliente, con lo cual el cálculo racional, y hablo desde el punto de vista hipotético, no lo nuestro, sea si realmente después de pagar costas se puede recuperar de ese cliente más de lo que te cuesta el proceso de recuperación. O sea, en la práctica es improbable, considero, que un broker vaya a por ti en esos casos, pero formalmente un contrato por diferencias no excluye esa garantía. En el caso de DarwinX, por cierto, uno de los motivos de los que ofrezcamos poco apalancamiento es para que sea extremadamente improbable, salvo cataclismo, que un cliente pierda más de lo que tenía depositado. O sea, no le interesa a nadie que se produzca esto y, por ejemplo, FXTM, uno de los motivos por los cuales casi quebró esa noche, perdió 300 millones de dólares, es que no se les ocurrió mejor idea que ofrecer cuentas con apalancamiento de 500 a 1, que lo que quiere decir es que cuando se produce un movimiento del 0,2% en el precio del mercado, que no es nada raro, pues puedan producir estas situaciones. Cuando operas con un apalancamiento de, por ejemplo, 50 a 1, pues un movimiento de un 2% en una divisa es algo bastante más raro. No sé si ha quedado claro, pero bueno, si no, dime y lo vemos sobre la marcha. Mientras tanto, sigo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar que pase esto? Bueno, pues hay una serie de controles que impone el regulador. Uno de ellos es arquear diariamente que los saldos que se tienen físicamente en las cuentas del prime broker y el banco son iguales o superiores a lo que se debe a clientes en cada momento. De no serlo, tenemos la obligación inmediata de reportar cualquier desfase y obviamente explicar por qué se ha producido después de subsanarlo. Más allá de eso, reportamos mensualmente todos los saldos diarios y los extractos bancarios para que el regulador lo pueda verificar de forma independiente. Y estamos sujetos a una auditoría anual extremadamente exhaustiva en la que nos piden los auditores en cualquier momento los saldos acreedores y deudores explicados hasta la última peseta para verificar que no haya ningún tipo de problemas en los procesos internos. Y por último, obviamente, el FCA tiene la potestad de en cualquier momento presentarse en nuestras oficinas para validar que todo se está haciendo bien, de las nuestras o de las de cualquier otro broker regulado por el FCA. Y bueno, nada más. Entramos, si queréis, en el turno de ruegos y preguntas. Y que sepáis que tanto este webinar como otros webinars quedan grabados y tenemos una sección en la página web en las que los puedes consultar. Otra cosa que os agradeceríamos muchísimo es que si hay algún tema que os interese en particular, que pensáis que pueda ser de interés para otros usuarios, estaríamos encantados de recibir vuestras sugerencias en info@darwinex.com para ir programando webinars con temas interesantes para todos. Así que, por mi lado, eso era todo. Y ahora, pues si tenéis preguntas, encantado de comentarlas ahora mismo. Parece que no hay preguntas, así que si estáis todos muy cansados ya, lo que hacemos es dejaros en paz para que... Vale, aquí hay una pregunta de José Manuel Illueca, que es, ¿qué pasaría con mi dinero si los clientes de DarwinX, no yo, pierden más dinero del que hay en la cuenta Omnibus? Bueno, en primer lugar, te quiero comentar que es imposible que pase eso porque hay más de 1000 y pico clientes y ninguno de ellos es tan sumamente grande como para que pueda llevarse por delante la cuenta entera. O sea, eso es extremadamente... Vamos, eso yo considero que es imposible. Entre otras cosas porque lo normal es que los clientes estén posicionados de forma contraria los unos a los otros. Más allá de eso, que lo que entiendo que te preocupa es qué pasa si un cliente pierde más dinero del que tenía él en la cuenta, que eso sí que es más posible, aunque extremadamente improbable todavía. En ese caso, esa pérdida, en primer lugar, la asumiría
DarwinX con su capital propio, es decir, pues si DarwinX tiene un capital de unos 250.000 libras en estos momentos, pues ese dinero lo asumiríamos nosotros. Y en caso de quebrar DarwinX también por ese cliente, el siguiente en asumirlo sería el resto de acreedores del broker. Mientras para todos aquellos clientes que tuvieran 50.000 libras o menos depositados, en cualquier caso habría un garante que sería el Fondo de Compensación de Depósitos británico que cubriría cualquier minusvalía. Pero esa es la posible situación, vamos. Repito que que perdiera todo lo que hay en la cuenta Omnibus es imposible. Que perdieran más de lo que hubiera depositado él es extremadamente raro y de hecho, por ejemplo, no sé si os habéis fijado que ya no cotizamos, no cotizamos ningún par intervenido. Y en los activos en los que son volátiles o puede haber gaps en el fin de semana, imponemos un apalancamiento mucho más reducido de lo que se ve por mercado, precisamente porque los primeros en perder si nos equivocamos con un cliente somos nosotros. Muy bien. A ver. No, de nada, José Antonio. O sea, aquí lo que se trata efectivamente es de ser completamente transparentes para que entendáis los riesgos que hay y cómo tenerlos en cuenta. O sea, al final, en última instancia, si me voy a lo práctico o la lección práctica de este webinar, independientemente de DarwinX o otro broker, o sea, en primer lugar, regulado. O sea, es del género imbécil operar con un broker no regulado. O sea, se me escapa. Eso sí que es algo, es un acto de estupidez supina. No soy capaz de entender por qué alguien se va con un broker no regulado cuando puede ir con un broker regulado por exactamente el mismo precio. Eso sí que es lo que dice en mi pueblo del género tonto. Más allá de eso, en el caso de trabajar con dealers, por ejemplo, yo si fuese a operar con un dealing desk, operaría con Saxo o con IG Markets o el más grande de todos. ¿Por qué? Porque posiblemente es el que mejor capitalizado esté y el que mejores controles de riesgo tenga. O sea, de irme a por un dealer a por el más grande que haya. De no ir por un dealer, pues buscar a un broker que ofrezca poco apalancamiento y que esté regulado. ¿Por qué? Porque el único riesgo que puedo tener yo en estos casos es si el broker ofrece mucho apalancamiento a todos sus clientes. Y aquí sabía yo que venía la pregunta de cómo podemos distinguir un dealer de un broker. Bueno, en el caso de un broker regulado por el FCA es muy fácil. Os lo voy a enseñar. Pensad que voy a abrir aquí el registro del FCA. Esto lo podéis buscar. Veis que estoy abriendo Google, FCA, Trade Slide, que es nuestro nombre. Le dais ahí y lo normal es que nos lleve directamente a la página de DarwinX o TradeSlide. TradeSlide es nos llamamos TradeSlide para aquellos que no nos conocíais antes de llamarnos DarwinX y por eso el nombre oficial de la empresa, el nombre legal de la empresa que no se puede cambiar, sigue siendo TradeSlide Trading Tech, aunque luego nos hemos rebautizado DarwinX. Entonces he ido a la página del FCA en la que está el registro de nuestro reference number. Por cierto, si vamos aquí a la página, a nuestra home, os lo enseño ya. Podéis buscar en cualquier broker. Si os vais al pie de página, por cierto, vamos a cambiar la home la semana que viene y a ver otra serie de noticias muy jugosas, pero eso lo vemos en otro momento. Veis aquí que TradeSlide Trading Tech está regulada con un FRN de 586466. Venimos aquí y lo veis, que nuestro reference number es 586466. Y vamos aquí a los permisos que tenemos. Permission, esto lamentablemente está en inglés. Aquí hay una serie de permisos que son lo que te da permiso regulatorio para poder realizar lo que se llama ser actividad como un broker. Entonces aquí hay dos permisos. Uno es Dealing in Investments as Agents, operar en una inversión como agente, un agente por cuenta ajena que nos permitiría, por ejemplo, si compraseis acciones a través de nosotros, y hay algún cliente que lo hace, aunque no publicitamos ese servicio, los clientes para los cuales conseguimos acciones, operamos en calidad de agente, Dealing in Investments as Agent, para ellos, consiguiendo esas acciones en un mercado organizado, en un mercado como, por ejemplo, una bolsa o un mercado de futuros.
Vale, ¿qué pasa con el Forex? El Forex no cotiza habitualmente en ningún mercado organizado, es un mercado over the counter, es decir, no hay una contrapartida centralizada en la que se puedan realizar todas las operaciones y por ese motivo el Forex solo se puede operar por cuenta propia, como parte. Si os fijáis, el contrato que tenemos con vosotros es que como parte operamos contra vosotros en la pata que nos une por el contrato que tenemos, ¿verdad? Y luego operamos también contra el mercado haciendo lo mismo que vosotros. Y esto es una limitación que hemos buscado deliberadamente en nuestra actividad que dice Matched Principal Broker, que lo que quiere decir, os voy a poner a todos aquí esto para que lo podáis tener. Y luego esta descripción que veis aquí, no puedo poner attachment, pero os invito a todos a que vayáis a ese vínculo y vengáis aquí. Match Principal Broker lo que quiere decir es que por cada posición que tenemos abierta contra un cliente, tenemos que tener una posición con el cliente de signo opuesto, que lo que quiere decir es que estamos macheados y por lo tanto económicamente actuamos como un broker. Vale, Luis, entiendo la pregunta, entiendo tus dudas, las voy a consultar ambas. Están ambas justificadas. O sea, entiendo si tu pregunta es si la garantía es por persona y broker o solo por persona. Lo miro y te contestaré, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más, ahora sí que os tengo que dejar porque me quedan 9 minutos para traducir todas las slides que habéis visto al inglés, que empieza a las 4 el webinar para los ingleses. Así que aprovecho para daros las gracias a todos por haber estado aquí y bueno, nos vemos espero que la semana que viene o en el Forex Day si alguno de vosotros os queréis pasar por allí, que este año tenemos un stand entero. Un abrazo a todos y cuidaos.